A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar a la docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Natalia Tapia, profesora de Educación Diferencial, magíster en Educación, mención Dificultades del Aprendizaje, PUC, máster en Educación Emocional en RIEEB, España, postítulo Trastorno Específico del Lenguaje y del Habla en el Niño, certificada internacional en Disciplina Positiva en la Familia, Positive Discipline Association, PDA. Les damos el paso a Natalia para que inicie con su presentación. Gracias, Grecia. Bueno, ya los habíamos saludado antes, ¿no? Les vuelvo ahora a dar la bienvenida a todas y a todos quienes están conectados. Somos hartos. Así que, como contaba un poco Grecia en la introducción, em, bueno, yo soy profesora en educación diferencial. Ya llevo ahí sus varios años de experiencia laboral. Así que también intuyo, ¿no?, que muchos de los que ustedes están acá también trabajan en educación. Probablemente muchos son colegas, ¿no?, profesores y del área afín a la educación, porque esta temática convoca, ¿no?, a gente que trabajamos en contextos educativos. Así que vuelvo a reiterar el agradecimiento por el tiempo que brindan. Es un tiempo cortito, vamos a estar hasta un cuarto para las 9. Ahí yo paro la presentación y doy tiempo para que podamos hacer preguntas, bueno, para que ustedes puedan hacer preguntas, ya, porque posterior a eso, lo que se les pide es que ustedes se queden toda la presentación, porque va a haber un sorteo, ¿no?, de una beca gratuita para que puedan participar del curso que estaré dando la próxima semana, la primera semana de mayo, que habla de las adecuaciones curriculares. Así que tienen que quedarse porque en el sorteo una de las cosas prescindibles que estén presentes al momento del sorteo, que hayan estado también participando del curso. Así que yo por mi parte voy a poner todo lo que esté disponible para mantenerlas y mantenerlos ahí súper concentrados y animados para que no se me vayan, ¿no?, y estén aquí hasta el final para que puedan participar del sorteo. Eh, Dicho esto, lo que reiteraba, la presentación está también en la plataforma, así que la van a tener en la PPT para que puedan estar como muy tranquilos observando. Y lo que hoy día habla este seminario es de esta articulación de los trabajos del equipo de apoyo, ¿ya? De cómo nosotros podemos ir dando algunas luces de este trabajo que a veces eh, se nos deja claro, ¿no?, en el papel, pero a veces se nos desdibuja un poquitito o se nos complejiza un poco esto de llevar este trabajo a la práctica, ¿ya? Le doy mis disculpas de antemano por mi voz, pero estoy ahí saliendo de una gripe media compleja. Estamos con una época difícil en los colegios, parten todas estas enfermedades respiratorias y uno no es inmune, ¿no? Así que si ahí se me notan media con la voz media distinta, y doy las disculpas del caso, pero trataremos de que no influya mucho, ¿no? ¿Ven bien la presentación? ¿Hay alguien que me pueda dar un check? Sí, súper. Gracias, Danitza, gracias, Karin, que es la que las tengo ahí de las primeras, así que las tengo identificadas. Entonces, hoy día vamos a hablar de la articulación de estos equipos de apoyo, ¿cierto? Entonces, de esa perspectiva, un poco contarnos en esta creación de estas adaptaciones curriculares. Entonces, aquí lo que vamos a trabajar es primero que poder conocer esta importancia del trabajo multidisciplinar, ¿no? Que finalmente para poder aplicar estas estrategias de atención a la diversidad y de atención a las necesidades educativas especiales, el trabajo multidisciplinario es crucial. No, nosotros no trabajamos solo, este trabajo siempre tiene que estar muy articulado, ¿no?, muy conectado con los otros profesionales, y un poco vamos a ver alguna estrategia referida a aquello. Identificar el trabajo colaborativo en específico desde el rol del psicólogo, pero de los equipos de apoyo, ¿no?, que participamos en esta elaboración de las adaptaciones curriculares, ¿ya? Desde ahí un poco se va a orientar lo que vamos a conversar hoy día. Y partir con esta cuña que a mí me parece que refleja mucho lo que tiene que ver con este concepto del trabajo colaborativo, que sin duda es un concepto que nosotros en educación lo instalamos y lo trabajamos en nuestros estudiantes, ¿no? Buscamos que ellos desarrollen competencias de trabajo colaborativo. Pero ¿cómo se traduce esa estrategia en este trabajo del equipo de aula, en este trabajo multidisciplinario, ¿no? Entonces la reflexión dice colectiva y el trabajo en equipo
con el resto de los profesionales del establecimiento constituye un elemento fundamental de la labor docente que le permite mejorar sus prácticas, mejorar el conocimiento de sus estudiantes, así como sus propios conocimientos, ¿no? Yo creo que aquí en esto se concentra la esencia del trabajo colaborativo, que es básicamente poner a servicio, ¿no?, mis capacidades, mis conocimientos, ¿no?, para complementarse con aquellos capacidades y conocimientos del otro, ¿no? Este otro desde la figura docente, este otro desde la figura como equipo de apoyo. Entonces es importante siempre comprender que el trabajo colaborativo no es que yo le digo a Danitza, tú haces la parte uno, Karina hace la parte 2, Natalia hace la parte 3, ¿no? Eso no es el sentido del trabajo colaborativo, ¿no? Ese es un trabajo a lo mejor en grupo, pero el trabajo colaborativo tiene que ver con una creación en común y profundamente con una palabra que tenemos que instalarla, que es dar tiempo a la reflexión común, ¿no? A que podamos tensionar algunas temáticas, reflexionar sobre estas, sacar conclusiones y elevar en y elaborar en este caso las adecuaciones curriculares, ¿ya? Por eso que siempre es necesario, cuando hagamos un concepto de trabajo colaborativo, si aquí dentro de ustedes hay coordinadores de PIE, coordinadores académicos, ¿no?, equipos de gestión, es importante siempre cuando nosotros nos pongamos a trabajar en equipo y a generar este trabajo colaborativo, fijarnos qué entendemos, ¿no?, por este concepto. Y nos vamos a dar cuenta que a veces tenemos distintas concepciones o comprensiones de este concepto. Y para poder entonces aunar criterios, tenemos que establecer un concepto en común. Entonces, desde esta metodología, ¿no?, ¿qué nos dice el ministerio desde el marco legal y normativo que entendemos por trabajo colaborativo? ¿Ya? Y el trabajo colaborativo va a implicar, primero, que se cuente con un equipo interdisciplinario. Es decir, que hayan personas que tengan distintos saberes y manejos didácticos o especializaciones que vayan entonces enriqueciendo la puesta en marcha de este trabajo finalmente, ¿no? En donde entonces promovamos que cada uno de los integrantes que interviene en este trabajo, en función, por ejemplo, del mejoramiento de los aprendizajes, ¿no?, de la participación de todos y cada uno de nuestros estudiantes, fortaleciendo la inclusión escolar, atendiendo las necesidades educativas especiales, ya sean estas transitorias o permanentes, en todas estas aristas, ¿no? Lo que se promueve es que todos podamos participar para buscar entonces crear la forma más atingente y pertinente para poder responder a todo esto que yo les acabo de decir, ¿no? Entendiendo que todos quienes trabajamos en educación somos parte de la profundización de los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿sí? El desempeño de nuestros estudiantes se va a ver incrementado en la medida en que nosotros podamos entonces establecer instancias de trabajo colaborativo de forma lo más integral posible, ¿ya? Y el trabajo colaborativo, desde el decreto 83, no es una estrategia azarosa, ¿no? Es una estrategia que está determinada, intencionada, porque es una estrategia que favorece, ¿no?, una metodología que también se llama coenseñanza, ¿no? En la medida en que nosotros trabajamos colaborativamente, también podemos implementar esta estrategia y metodología de la coenseñanza en donde el docente tiene a un otro par, ¿no?, o a un otro profesional, también colaborando en el proceso, digamos, educativo, ¿ya? Entonces, esto no es una estrategia tomada así de forma intuitiva, sino que tiene un trasfondo teórico también, porque el trabajo colaborativo está centrado en este trabajo interdisciplinario. ¿Ya? Importante entonces comprender, ¿no?, que trabajemos en la modalidad PIE, por ejemplo, proyectos de integración escolar, o trabajemos en colegios que no tienen esa modalidad de trabajo, pero que sí debemos atender a la diversidad. Desde esa perspectiva, entonces, se forman estos equipos de aula, ¿ya? Y equipos también que en el caso del PIE son equipos que atienden, ¿no?, este proyecto o esta estrategia inclusiva de manera más específica. Ya, entonces, desde esa perspectiva, ¿no?
Entender que cuando hablamos de equipos de aula, de equipos de apoyo, estamos hablando entonces de un equipo multidisciplinar que trabaja colaborativamente, ¿no? Y que es importante, y lo voy a reiterar, la finalidad del trabajo común es mejorar la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes. Si ustedes me van a decir, obvio, Natalia, no, pero en la realidad no es tan obvio, porque ¿qué pasa? Se sectorizan los saberes. ¿Qué quiero decir con esto? El terapeuta ocupacional se encarga del trabajo específico del desarrollo motriz, ¿no? Del desarrollo corporal, de la mejoría, ¿no? Por ejemplo, en el desempeño motriz general y específico, y después entramos al psicólogo que trabaje solo en las evaluaciones, en reevaluaciones, en diagnósticos clínicos, ¿no? A la educadora diferencial en trabajar apoyando al docente, y en la medida que nosotros sectorizamos, estamos haciendo todo lo contrario que nos pide el trabajo colaborativo, ¿ya? Si bien cada uno va a aportar desde su saber, es importante entender que todos los profesionales lo que tienen que hacer es tributar a mejorar la calidad de la enseñanza y de los aprendizajes. Entonces, yo desde mi esfera de psicóloga, de orientadora, de terapeuta, de kinesiólogo, de fonoaudiólogo, de profesor, yo tengo que generar mi plan de acción que me permita mejorar, ¿no? El cómo se entregan los contenidos y el cómo estos se reciban por parte de nuestros estudiantes. La enseñanza no está dada solo en el docente. Si bien el docente es la piedra angular, ¿no? El actor principal que conduce los aprendizajes, desde la perspectiva de nuestra normativa legal, el trabajo colaborativo implica que los profesionales que acompañan en este proceso también colaboran en que mejoren estos aspectos, ¿ya? Y eso a veces en la práctica cuesta verlo, porque cada uno está muy centrado en este rol específico de su saber y se desdibuja esta misión general que tenemos todos de mejorar, por tanto, la forma de enseñar y los aprendizajes que se obtengan de esto, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, lo que se busca también es que tengamos un marco de valorización de la diversidad y el respeto a las diferencias, ¿no? Por eso que entonces se busca que distintos actores, ¿no? Y distintos profesionales intervengan en este proceso de enseñanza-aprendizaje para con ello asegurarnos, ¿no? De que todas las diferencias, ¿no? De nuestros estudiantes van a estar vertidas en una plana que se llama planificación, que se llama plan de atención individual y que se llama eh, el plan de adecuación individual, ¿ya? Entonces el equipo de aula tiene este propósito de poder favorecer este trabajo colaborativo, ¿ya? Que se constituyen sin duda en los establecimientos, ¿ya? En específico y con mucha claridad normativa en los equipos que tienen, digamos, este proyecto de integración escolar. Este grupo de profesionales entonces trabaja colaborativamente intra y extra aula, es decir, en aspectos que ocurren dentro de la sala de clases, como por ejemplo el clima escolar, que es un aspecto en donde los psicólogos y orientadores tienen mucho que decir, o sea, son ellos quienes pueden entregar muchas herramientas al docente para identificar el clima de aula que está presente en la sala y con ello también, si es necesario, aplicar estrategias que permitan su mejoría, ¿no? En el caso que así se requiera. También a su vez están los profesionales que trabajamos también colaborativamente con el docente en lo pedagógico, es decir, en implementar estrategias diversificadas que permitan entonces atender las necesidades educativas especiales de nuestros estudiantes, ¿no? Y también fuera del aula, ¿no? Salirnos de este cuadrado que es la sala de clase y pensar que fuera de ella ocurre también aprendizaje. Establecer, por ejemplo, planes de mejora de convivencia escolar, relacionales, socioemocionales, en los recreos, en las actividades extrapedagógicas, ¿no? En fin, ¿no? En salidas escolares extra colegio, o sea, hay muchas otras instancias que ocurren entonces fuera del aula que también se deben intencionar, planificar y considerar, y que se hacen entonces también bajo este trabajo colaborativo de los equipos de aula, equipos de apoyo, ¿ya? Desde esta perspectiva, podríamos decir entonces que muy claramente se nos determinan ciertas funciones que tenemos que cumplir quienes formamos parte de estos equipos de apoyo o equipos de aula, ¿no? Y dentro de esta podemos identificar, por ejemplo,
el diseño a esta respuesta educativa y de acceso al currículo. Y ahí lo que estamos haciendo es atender esta misión general que nos dan, que es entonces mejorar la calidad de la enseñanza y los aprendizajes, ¿sí? No puede existir un profesional que diga, no, yo no tengo nada que aportar a cómo el profesor puede mejorar la clase. Todos tienen mucho que aportar y todos están llamados a aportar, ¿sí? Eh, el kinesiólogo, por ejemplo, el terapeuta ocupacional tiene mucho que decir frente al desarrollo motriz de nuestros estudiantes, desarrollo que no solo sea a nivel corporal, sino que también a nivel de representación mental de nuestro desarrollo corporal, que influye muchísimo, por ejemplo, en cómo nosotros vamos adquiriendo el proceso de la escritura, cómo nos desplegamos, ¿no? En el ambiente, en el espacio, en cómo desarrollamos nuestra lateralidad, que influye también al momento de no solo escribir, sino que de leer. Es decir, todos tenemos algo que aportar en este sentido, ¿no? Y generar entonces este diseño que dentro de la normativa del decreto 83 y pensando en este trabajo de adecuar, ¿no?, los contextos curriculares, se plasman en el plan de atención individual, que es el PAI, en donde básicamente quienes más intervienen en eso son los equipos de apoyo, siempre en información y colaboración con el docente, pero es un plan que tiene que ver más con qué herramientas vamos a implementar nosotros para potenciar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y está entonces el PASI, que es el plan de adecuación curricular individual, que ahí entonces trabaja un poquito más colaborativamente la educadora diferencial con el docente, y ahí el docente el que comanda el trabajo, pero que no exime a los otros profesionales de también enriquecer ese plan de atención, ¿ya? Y por último, también nosotros tenemos mucho que decir frente al diseño, por ejemplo, de la evaluación y el registro de los aprendizajes, ¿ya? Eh, También tenemos que nosotros disponer estrategias que permitan que las evaluaciones, por ejemplo, estén alineadas a lo que nosotros estamos aplicando como adecuación curricular, ¿ya? O en el caso que elaboremos un plan de atención individual, también nosotros podemos proponer ciertas modificaciones a los sistemas evaluativos, ¿no? Primero, buscando que estas evaluaciones sean lo más diversificado posible. Con esto me refiero a que salgamos de la tan conocida prueba, ¿no?, hecha en papel, con una serie de preguntas, ¿no?, sino que implementemos una serie de estrategias que permitan entonces que todos nuestros estudiantes puedan expresar su saber, ¿sí? De forma también, digamos, equitativa y en la misma igualdad de oportunidades. Desde esa perspectiva, los equipos de apoyo también pueden, por ejemplo, si estamos frente a un estudiante que tiene una afectación emocional, porque está pasando por un cuadro de ansiedad importante que afecta sin duda el cómo aprende y el cómo expresa sus aprendizajes, podríamos proponer como medida en un plan de atención individual que el niño durante un mes no tenga evaluaciones con calificación, sino que tenga evaluaciones más bien formativas, lo que le permitan tener un feedback al docente de su progresión en el aprendizaje, porque la evaluación en sí es un gatillante de un proceso ansioso, ¿sí? Y esa decisión se puede promover en un trabajo también colaborativo con los profesionales externos que atienden a este estudiante, pero que viene de nosotros como equipos de apoyo que determinamos que por un periodo específico quizás se modifique esa modalidad tradicional de evaluación. Y con eso estamos dando atención y respetándonos en ese momento las necesidades educativas que son de carácter individual, que ese estudiante está pasando debido a su situación, digamos, más a nivel de salud emocional, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, el trabajo colaborativo es crucial para poder entonces responder de la forma más efectiva y atingente posible, ¿ya? Dentro de estas síntesis o roles que nosotros esperamos como este equipo de aula, equipo de apoyo, nombro siempre ambos, porque si bien el equipo de aula puede estar más asociado al trabajo en el pie, el equipo de apoyo es transversal, porque también se ubica, insisto, en aquellos colegios que no tienen esta estrategia de inclusión, como los colegios, por ejemplo, particulares pagados que no pueden acceder al pie, pero que tienen, por ejemplo, también normativas de atención a la diversidad, ¿ya?
El equipo de aula está conformado por profesor entonces de asignatura, ¿no? Por un profesor especialista, que en este caso serían el educador diferencial, los asistentes de la educación. Siempre, siempre la familia es parte de cualquier acción que nosotros llevemos a cabo, sea un PAI, sea el PASI, sea una propuesta, ¿no? de adecuación, lo que nosotros implementemos, la familia siempre tiene que estar en conocimiento, siempre esto tiene que estar autorizado y principalmente la familia debe conocer el resultado, ¿no? El seguimiento de la implementación de estas estrategias, ¿ya? ¿Y cuáles son esas tareas? Primero, esta planificación siempre en conjunto de estrategias que consideren antes, durante y después de la clase, ¿no? Entonces aquí nos enfocamos más en cómo este trabajo más específico que hacen los profesionales en torno, por ejemplo, a la clase misma, ¿no? Y ahí yo doy algunas sugerencias que se pueden ir observando al respecto y que ustedes obviamente la trabajan, la conocen, pero que siempre es importante volver a ponerla en acento para que no se nos olvide, ¿no? Por ejemplo, si somos parte de este equipo de aula, qué cosas específicas podemos hacer para potenciar entonces la mejoría en nuestras estrategias de trabajo, en este caso dentro de la sala de clase, ¿sí? También es importante planificar estas estrategias de respuesta frente a las distintas capacidades de aprendizaje que pueden haber en nuestra sala de clase. Hoy día, ¿no? Desde la perspectiva más de investigación neurocientífica, eh, ya no es tan validado y más bien es considerado como un neuromito, la presencia de estos estilos de aprendizaje, ¿ya? Que en un momento estuvo muy en boga. Hoy día se establece que más bien lo que nosotros tenemos es como capacidades distintas, ¿no? Algunas áreas más desarrolladas que otras, pero que finalmente ceñirnos solo a un estilo de aprendizaje lo que hace es no diversifica, sino que restringe, ¿no? La enseñanza a través, por ejemplo, de una sola vía de aprendizaje. Si hacemos una evaluación y no sé, y reconocemos que el estudiante tiene un área más visual, ¿no? Más desarrollada, la tendencia era entonces que toda la entrega de la información pedagógica iba a ir por la vía visual y con eso restringimos, segregamos más que diversificamos. Entonces, desde esa perspectiva, esto se cae un poco, ¿no? Y lo que se busca es que siempre diversifiquemos. Todos tenemos la posibilidad de aprender a través de distintos estilos, ¿no? Y claramente todos tenemos distintos ritmos para aprender. En la medida que nosotros diversifiquemos, ¿no? Vamos a poder responder de manera, digamos, por añadidura a estos distintos fases de ingreso de la información y ritmos de aprendizaje, ¿ya? También es importante que siempre nosotros vayamos revisando y ajustando estos planes de trabajo con otros programas que podamos estar realizando. Por ejemplo, si estamos realizando un PAI o un PASI, también tenemos que cuadrarlo con algún trabajo que se está haciendo, algún programa que se está implementando, por ejemplo, en orientación, en áreas a lo mejor formativas, ¿no? La idea es que estos no sean planes inconexos, ¿no? Sino que siempre se relacionen, porque el aprendizaje no sea solo en el aula, lo que yo dije en un inicio, sino que sea en distintos contextos, y mientras más aunados estén los equipos de trabajo, por tanto los planes asimismo reflejen esa unión, mejor y más efectivo es el resultado que se da al momento de implementar, ¿no? Por supuesto que elaborar adecuaciones curriculares es parte de lo que a nosotros nos corresponde hacer. También podemos influir en qué decisiones tomar frente a ciertos materiales educativos que se pueden implementar. Hay unos que son más eh, acertados que otros para ciertas necesidades educativas. También nosotros tenemos ahí una labor de poder informar y asesorar también a los equipos académicos de cuáles serían entonces, ¿no? Estos materiales educativos más precisos, ¿no? Definir también la agrupación de estudiantes, ¿no? Planificar la organización de la sala, del mobiliario, ¿no? Si vamos a implementar, por ejemplo, tutorías de pares, si vamos a implementar esta coreografía de aula, que es un concepto bien extraño, pero que es un concepto bien bonito, que habla de cómo nosotros vamos a ir, ¿no? Moviéndonos por la sala, cómo vamos a ir graficando nuestra estadía en la sala de clase,
la cual no siempre va a ser la misma, sino que la vamos a ir modificando, ¿no? Como si los mobiliarios nos dan, por ejemplo, posibilidad de ir cambiando este esquema, ¿no? De posición y de dominio del ambiente en la sala de clase. Todos estos elementos son parte de lo que nosotros tenemos que ir intencionando al momento de ir elaborando entonces estos planes y programas, ¿no? Y hay, por supuesto, momentos claves para trabajar de forma colaborativa. Y uno de ellos es definir entonces este objetivo en común como grupo. Y era un poco yo lo que le explicaba, ¿no? Cuando yo voy a trabajar con un otro, trabajo con un otro que es distinto a mí, ¿sí? Que podemos trabajar en educación, incluso podemos tener la misma profesión, pero vamos a tener puntos distintos en cuanto a qué es lo que comprendemos por trabajo colaborativo, qué es lo que comprendemos, por ejemplo, por inclusión educativa, por diversidad. Es importante siempre, si bien valorar que todos somos distintos y van a haber diferencias, es muy necesario que se establezca un objetivo en común. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿No? Eh, ¿Cuál es el foco que vamos a dar en nuestro trabajo? ¿Qué es lo que queremos? En ¿dónde están los acentos que queremos nosotros poner y rescatar en este proceso de trabajo colaborativo? ¿Ya? Y aquí quienes tienen los roles de coordinación son quienes están llamados a hacer que los equipos previo al trabajo existan estas instancias de reflexión, que yo sé que en la práctica cuesta mucho que ocurran, ¿no? Y más bien a veces también el trabajo administrativo en algunas épocas del año es muy fuerte para quienes trabajan en estos equipos, ¿no? Mucho informe, mucho formulario que completar, pero es importante que ojalá al inicio y al término de un semestre se sienten a reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que nos propusimos? ¿Fue adecuado? ¿Respondimos a aquello? ¿Cuánto de aquello nos funcionó? ¿Cuánto de aquello debemos modificar? Es importante también que se haga la reflexión desde esa perspectiva, ¿no? Y esto yo lo encuentro súper bonito porque es importante también declararlo, que cada uno de nosotros que trabajamos en educación, en el rol que tengamos, debemos tener claro que nosotros al momento de elegir educar, nos estamos comprometiendo a asumir un rol, ¿no? Y con ello asumir también la responsabilidad que nos conlleva de forma individual y también compartida para alcanzar, por ejemplo, el objetivo que es mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Qué es lo que me conlleva a mí en lo personal? ¿Con cuál yo tengo que ser responsable? Porque si yo formo parte de un equipo colaborativo, el otro confía en que yo voy a cumplir lo que a mí me compete y yo confío que el otro va a hacer lo mismo por su parte, ¿no? Cuando hay un otro que no trabaja o que no se alinea, eh, afecta al grupo, ¿no? Afecta al equipo. Y esto también nosotros lo vemos en la sala de clase, cuando los niños de repente uno dice trabajo grupal y nos faltan que siempre quedan los niños que están segregados y uno les pregunta, no, es que Juanito nunca trabaja, es que yo hago el trabajo siempre solo, o yo lo tengo que hacer todo, y Juanito no colabora, ¿no? Finalmente cuesta que el trabajo sea efectivo. Lo mismo ocurre si nosotros no asumimos lo que nos corresponde de manera personal y que eso va a conllevar a tener también una incidencia en este trabajo también grupal, en la consecución, por tanto, del objetivo, ¿ya? Y asegurar esta participación activa y comprometida de todos los miembros que somos parte de este trabajo colaborativo. No hay quienes trabajen más que otros, ¿no? Eso no debiese ocurrir. Todos tenemos la misma capacidad de trabajo, todos tenemos algo que aportar, ¿no? Y tenemos que todos hacernos cargo de aquello también. Y aquí también hay una labor, insisto, de quienes son los que, las jefaturas, los coordinadores de estos equipos en promover estas relaciones también que sean simétricas, recíprocas, ¿no? Estamos trabajando con pares en una línea, digamos, horizontal, ¿no? Todos tenemos, insisto, todos los podemos aportar, lo que el otro diga es tan importante como lo que yo digo, por tanto lo que yo aporto es tan importante como lo que tiene que aportar el otro, en fin. Importante siempre dejar estos espacios de diálogo, de reflexión pedagógica, que díganme que no cuesta instalarlo en los colegios. Pero cuando nosotros hacemos un trabajo que ha sido dialogado, ¿no? Que ha sido reflexionado, que ha sido meditado en el concepto grande de esa palabra, dígame que no es más efectivo el trabajo que cuando hacemos trabajos que son sectorizados, que no están en engranaje, etcétera, ¿ya?
Siempre estos encuentros que permitan, en la medida del tiempo, ojalá que sean lo más cercanos posibles, no tan distanciados, contribuyen un montón. Y aquí también entra otro aspecto importante, que también en este caso el colegio promueva siempre la capacitación de los equipos de apoyo, equipos de aula, ¿ya? Si bien nosotros tenemos una especialización a lo mejor distinta que el docente, también necesitamos estar al día con todo lo que ha avanzado este proceso de enseñanza-aprendizaje. No porque yo sea psicólogo, no voy a tomar, por ejemplo, un curso sobre diversificación de la enseñanza, ¿sí? Porque también tengo que decir, también tengo que colaborar en aquello. Por ende, participar en esas instancias que tienen un corte más académico es súper importante entonces que también ustedes se hagan cargo de eso, ¿ya? Maca, escribe la pregunta y cuando yo de este tiempo para hacerla, eres la primera en ejecutarla. Entonces, desde el enfoque de la educación inclusiva es súper necesario que indaguemos cuáles son también las barreras por las cuales los profesores se encuentran frente a su quehacer educativo. Y ustedes me van a decir, pero Natalia, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Cómo pasamos del trabajo colaborativo al concepto de barrera? Traspasamos porque finalmente, desde el enfoque inclusivo, para yo mejorar la calidad de la enseñanza y los aprendizajes, tengo que identificar las barreras que impiden que esto ocurra, ¿sí? Entendiendo que nosotros no solo tenemos que trabajar en pos de aquellos estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, sino que también ampliar a dar atención a todos nuestros estudiantes, ¿no? Si bien mi trabajo en el PIE está sectorizado en un grupo de estudiantes, también hay posibilidades de que yo pueda intervenir en el grupo macro, ¿no? Y para ello, la inclusión lo que dice es, ojo, no nos centremos solo en lo que el niño carece o necesita, sino que centrémonos más bien en cuáles son las barreras del contexto, ¿no? Que pueden estar prohibiendo, pueden ser un obstáculo a que ese estudiante pueda progresar de la manera más efectiva y obtener digamos, los aprendizajes de calidad como lo designa su Estado de Derecho. Todo niño y niña tiene derecho a una educación de calidad, ¿sí? Entonces el concepto de barrera tiene que estar dentro de nuestro trabajo. Y el pesquisaje de esta barrera está dada también a partir de distintos roles, ¿no? El psicólogo podrá pesquisar aquellas barreras que tienen que ver con un orden más socioemocional, cuáles son las barreras que a lo mejor eh, hacen que el desarrollo y el despliegue cognitivo no se pueda generar del todo, ¿no? Eh, el terapeuta con el kinesiólogo van a poder definir, mira, a lo mejor hay barreras arquitectónicas que están haciendo que los estudiantes quizás, a lo mejor el mobiliario, ¿no? Quizás en la clase de educación física no están todos los implementos que son necesarios para fortalecer el desarrollo, digamos, motriz de nuestros estudiantes. Todos tenemos que también tener a la mano, ¿no? La identificación de estas barreras, porque en la manera que yo las identifico, ¿qué puedo hacer entonces? Puedo eliminarlas o minimizarlas lo máximo posible. Si yo no identifico las barreras del contexto, ¿no? Contexto estructural, de gestión, de quehaceres, es decir, a lo mejor el profesor a través de su metodología, ¿no? Está influyendo y es un obstáculo a que esto se pueda dar, ¿no? Em, Desde esa perspectiva, entonces, este concepto tiene que estar sí o sí cuando nosotros articulamos este trabajo colaborativo, ¿ya? Yo les dejo aquí algunas pequeñas claves que yo creo que ustedes, claro, las trabajan, pero siempre es importante volver a mirarlas que nos permiten poder detectar, ¿no? Estas barreras. ¿Cómo las detecto? ¿Sí? Entiendo el concepto, entiendo de dónde emergen, entiendo que la inclusión se basa en aquello, pero ¿cómo detecto las barreras? ¿No? Y aquí hay 5 dimensiones que a mí me permiten poder evaluar. Entonces, desde aquí podemos hacer una bonita jornada de reunión con el equipo y cada uno puede desde su saber y desde su experiencia, ¿no? En su trabajo diario, determinar, por ejemplo, cuáles pueden ser las barreras que se dan desde el perfil del alumno, ¿no? A lo mejor, ¿cuál es el alumno que el colegio quiere? ¿Cuál es el perfil del alumno que uno espera? ¿No? A lo mejor estamos trabajando desde una perspectiva muy academicista y eso es un obstáculo y es una barrera a que aquellos estudiantes que tienen alguna dificultad de aprendizaje puedan progresar de manera efectiva, ¿no? O puede ser que dentro del perfil de alumno, de este alumno que nosotros queremos que se logre, ¿no? Que queremos que se exprese en este proceso educativo,
A lo mejor no hay barrera y es todo un beneficio y es un perfil muy inclusivo, ¿no? Importante evaluar. De ahí salen los objetivos de los planes. A veces uno dice, bueno, pero ¿qué trabajo ahora? ¿Qué puedo implementar, por ejemplo, en el PASI? Qué otra cosa puedo implementar en el PAI? Bueno, desde aquí ustedes tienen ítems para evaluar que les van a dar, ¿no? Luces de cómo ustedes pueden ir implementando situaciones de mejora en sus planes de acción, ¿no? Algo que es súper importante y que a lo mejor yo en mi experiencia reducida no lo he visto y puede ser que ustedes tengan esa experiencia positiva al respecto, pero poco se trabaja en el sistema de creencia de los docentes frente a la inclusión, ¿no? Yo no sé si se han hecho planes y programas para trabajar y modificar el sistema de creencia. Cuando yo hablo de inclusión, hablo de un modelo biopsicosocial que no tiene que ver solo con la sala de clase, tiene que ver con el concepto de sociedad, ¿no? Con mi mirada de la inclusión. Si yo creo que la inclusión en verdad es muy bonita en el discurso, pero muy difícil de llevar a la práctica, eso es una creencia que probablemente va a obstaculizar a la inclusión misma, ¿no? Y eso es súper importante porque muchas de las barreras que se dan en educación surgen de esta dimensión, de las creencias que los docentes, y no solo los docentes, sino que nosotros mismos tenemos, ¿no? A veces nos damos cuenta, a mí me ha pasado mucho que a veces me he dado cuenta que cuando uno está hablando, todos tenemos creencias, la idea es que aquí nadie es mejor que otro, sino que nosotros podamos eh, identificarlas y también modificarlas, ¿no? Aquellas creencias que están siendo un obstáculo hay que cambiarlas para que puedan ser entonces un beneficio a la inclusión. Pero a veces los mismos profesionales de apoyo tienen creencias más obstaculizadoras a la inclusión que los mismos docentes, ¿no? Entonces esto es importante que se considere en un proceso evaluativo las competencias de los docentes para hacerse cargo, por ejemplo, de los procesos de inclusión, los recursos y las condiciones laborales son vitales también que se reflexionen, ¿no? Y ahí también pueden haber barreras y hay barreras sin duda, muy claras a veces, y los requerimientos curriculares, ¿no? Nuestro sistema curricular, que hoy día es mucho más flexible que antes, sin duda, pero todavía estamos en camino de modificación, ¿no? Todavía estamos en un modelo curricular de exigencia académica, de un perfil no tan integral, o sea, todavía hay mucho por avanzar, ¿no? Y con esto quiero ir cerrando para poder dar paso a las preguntas. Importante, todo equipo de aula, todo equipo de apoyo tiene que trabajar en el perfil emocional de los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿sí? Todos tenemos un bagaje emocional que nos distingue, que es nuestro sello. Ningún bagaje emocional es igual al otro, porque todos somos distintos. Y es en este universo emocional que cada uno de nosotros tiene, es donde más se expresa la diversidad, ¿sí? Porque independiente que yo pueda compartir el mismo contexto escolar, tener la misma edad biológica y tener incluso similares experiencias con un otro, mi bagaje emocional nunca va a ser el mismo. Entonces, de esa perspectiva, sobre todo, por ejemplo, aquí los psicólogos tienen mucho que colaborar, ¿no? De, por ejemplo, comprender cómo viven el proceso emocional aquellos estudiantes que pueden tener, por ejemplo, una condición de base como una discapacidad. El desarrollo emocional no va a ser el mismo que aquel estudiante que no tenga una condición de discapacidad. Y es importante entonces dar voz, visibilizar no solo cómo son sus funciones cognitivas o ejecutivas, ¿no? Cómo se enfrenta al aprendizaje, sino que también cómo se desarrolla en lo socioemocional, porque finalmente el aprendizaje se da en un contexto relacional, porque si no estaríamos en homeschool, ¿sí? Un niño aprendiendo solo a través de un computador. La sala de clase tiene la maravillosa virtud y la maravillosa fortaleza que el aprendizaje se da en un contexto relacional, social y emocional. Por tanto, cada plan de acción que nosotros realicemos tiene que tener claro este perfil, tiene que identificarlo y por tanto tiene que atenderlo, ¿no? Y aquí yo les doy algunos elementos que pueden caracterizar, ¿no? A nivel de este perfil emocional de aquellos estudiantes que tienen, en este caso, necesidades educativas especiales, ¿no? Y aquí termino también entregándole algunos elementos que son cruciales. Entonces, desde esta perspectiva, ¿no? ¿Cómo articulamos a través del trabajo colaborativo? Yo traté de darles ahí unas pautas importantes de cómo poder ir encauzando este trabajo colaborativo
en esta articulación de lo que va a ser futuro PASI, futuro PAI, ¿no? Y que son información y elementos que vamos a ver con mucha más profundidad en el curso que yo estaré dictando, ¿no? Ahora la primera semana de mayo, que es el curso de adecuaciones curriculares, ¿no? Específicamente que es mirar estos instrumentos de inclusión educativa. Entonces les quiero contar un poquitito de qué va a tratar. Ya van a ser 3 clases, jueves, viernes y sábado, si no me equivoco. La primera clase vamos a conocer el impacto de las adecuaciones curriculares en la progresión escolar. ¿Por qué es importante hacer las adecuaciones curriculares? Porque me permiten sitiar, ¿no? Y dar valor al Estado de Derecho de que el estudiante no solo debe acceder a la educación, sino que tenemos que promover aprendizajes que sean de calidad, ¿ya? Y ahí les dejo algunos aspectos que vamos a ir trabajando e intencionando en ese sentido, ¿no? En la clase número 2 vamos a mirar este plan de atención individual, conociendo bien el perfil y el rol del psicólogo y de estos profesionales de aula que trabajan en la elaboración de este país, ¿no? Y también vamos identificando en contraposición a quienes no vamos trabajando en el PAS y vamos a ver ejemplos de formato, de cómo poder ir trabajando e ir haciendo estos elementos. Y en la clase número 3 ya vamos a mirar más casos prácticos, ¿no? Hacer estudios de caso en relación a las adecuaciones curriculares, también determinación de cuándo tenemos que elaborar un PAI, cuándo elaboramos un PASI según vayan correspondiendo, ¿no? Que es lo que nos dice la nomenclatura hoy día, la normativa legal en ese aspecto. Entonces, de ahí, dejarlas a todas invitadas e invitados también a que puedan participar de este curso. Bueno, la beca que se van a ganar es para este curso, así que espero que quien se la gane, por favor, asista, no pierda esta oportunidad, ¿no? Esta ya es como la tercera versión que damos el curso, así que esperando que haya sido un elemento importante, es una hora, se pasa volando, es muy poquito, a veces quedamos como con gusto a poco, pero bueno, si están motivadas e interesadas también, e interesados, yo les invito a que puedan entonces participar del curso y vamos a profundizar sin duda muchísimo más, ¿no? Pero es una temática que sin duda hay que siempre, ¿no? Repensar, siempre reelaborar, ¿no? Porque estamos en constantes cambios en este sentido. Así que nada, dejo abierto ahora a quienes quieran hacer preguntas. Yo sí les quiero pedir que podemos permitir que más personas pregunten en la medida en que la pregunta sea muy concisa, muy precisa, ¿no? Para que así podamos permitir que los demás también puedan preguntar. Así que yo sé que a veces uno tiene muchas ganas como de contar su experiencia y su situación, ¿no? Personal y laboral, pero les pido que en eso sean bien precisos y precisas, porque así también podemos ser solidarios y permitir que también muchos más compañeros puedan ir preguntando, ¿ya? Así que les pido que puedan levantar la mano. A la compañera que había hecho la pregunta, le invito a que pueda hacerla ahora. Así que la mía que ustedes levanten la mano, ahí yo ya sé a quién podemos dar la palabra para empezar a hacer estas preguntas, ¿ya? No sé quién estaba al inicio. ¿Y Hola, eres ¿me tú? escuchas? Pía, sí te escucho. Hola. Ya, súper. Hola, mira, la duda que tengo fue ligado a lo que tú comentabas con respecto al ejemplo del PAI, cuando un estudiante de repente necesita por un periodo muy acotado esta adecuación con lo que tú decías con la evaluación. ¿Mm? Entonces, un estudiante podría tener más de un PAI dentro de su registro en el fondo durante el año, porque si es un tema durante un mes, por ejemplo, lo que tú decías, que él ¿Mm? necesita no ser evaluado, sino que sea una evaluación más formativa, significa que ese estudiante podría tener uno, dos o hasta tres PAIs sin inconveniente. Lo que uno puede hacer ahí, más que la cantidad, por lo menos desde la experiencia que uno trabaja, es que tú planteas un PAI cuando tiene que ver con temas emocionales que sabemos que se pueden rebrotar, reaparecer en algún otro momento, eso siempre se deja por un periodo de tiempo a evaluación. Entonces, en el momento que esto vuelve a ser requerido, tú vuelves a activar el PAI, ¿no? Y ahí lo que uno hace, más que hacer 3 PAI, es que trabaja uno grande, el que lo va evaluando y va diciendo, ah, mira, esto es efectivo, ahora hay que implementar otra estrategia y vas modificando la estructura del plan de atención individual, ¿no? Como para no hacer 3 distintos, porque Claro, no, es que finalmente... pensando también que muchas veces ocurren hechos fortuitos a mitad de ¿Mm? semestre, entonces se supone que uno ya en esta fecha tiene que estar generando y tiene que estar listo el PAI, entonces
En el fondo, ¿cómo uno lo tendría que hacer si ya está hecho y tenéis que Tú en agregar el una que estrategia nueva? exactamente. En el que está, tú vas agregando estrategias que te vayan, que se vayan ajustando a las necesidades que va presentando el estudiante, porque aquí hay dos modalidades, aquellos que tienen pie, que tienen plazos específicos para poder Sí, entregar los instrumentos, ¿no? Y aquellos colegios que no tienen pie, en que uno tiene esa flexibilidad de poder ir adaptándolo en el tiempo. En el caso de quienes trabajan en pie, el PAI se hace, se identifica lo que pasa hoy día, pero se deja abierto a evaluación y posible progresión en el tiempo. Entonces tú desde el origen después vas implementando nuevas estrategias según se vayan requiriendo, ¿no? Finalmente no es ya, que hayan distintos países, es que el primero se va a ir enriqueciendo y mejorando a partir de las necesidades que vaya presentando el estudiante, ya, ¿no? comprendo, gracias. Gracias a ti, Pia. Alison, hola Alison, y Turra, tienes la mano levantada, te escucho. Ah, y Alison, tienes mal el micrófono ya. Escríbeme por chat entonces la pregunta para yo poder leerla. Y no sé si hay alguien más que tenga la mano levantada, yo no veo a nadie más. Ah, me dice, una duda con respecto al perfil del alumno. ¿Cuáles son las características y aspectos que los componen? El perfil es súper general. ¿Por qué? Porque primero está influenciado y se determina a partir de lo que el proyecto educativo escolar determine, ¿no? El colegio tiene un sello en donde hay un perfil de un estudiante específico. Y a partir de eso nosotros podemos ir haciendo esta evaluación si este perfil tiene algún elemento que pueda no contribuir a, por ejemplo, la inclusión educativa de ese estudiante, ¿no? Y también está este perfil, que es el perfil que se va construyendo en este como entre comillas, este currículum oculto, ¿no? No declarado, pero que finalmente sabemos que existe, que tiene que ver, por ejemplo, con las expectativas que tienen los docentes frente a los estudiantes, ¿no? Con las expectativas que tenemos nosotros también frente a los estudiantes, lo que uno espera al momento de entregar una clase. Entonces también hay que mirar ese perfil que no está declarado en un proyecto, pero que sabemos que se visibiliza en el quehacer. Entonces pueden dar desde esas dos variables, ¿no? De lo que uno espera declarado en el proyecto educativo, más lo que uno está trabajando finalmente, ¿no? Si tú te estás dando cuenta que en general las expectativas de los docentes son bien bajas, ¿no? O que hay expectativas, por ejemplo, para el primero A muy altas, porque hay niños porque es un curso súper ordenado, porque en general los niños responden muy bien, son autónomos, no trabajan de manera efectiva, pero el primero D es todo lo contrario. Ahí estás hablando de un perfil de estudiante que no está declarado, pero que finalmente no determina el quehacer del docente. Entonces, identificar ese perfil también es un tremendo plus para poder hacer que esto también, esta atención, ¿no? Y esta educación sea de calidad. Espero haberte respondido, Alison. Gloria, te escucho. ¿Aló? Hola. ¿Ya? Hola. Consulta. Mi consulta tiene relación con el tema de la evaluación. La evaluación de los niños con necesidades educativas especiales, las ¿Mm? adecuaciones que se realizan, ¿cierto?, en las evaluaciones y en relación a las notas con el curso. ¿Cómo podemos regular eso? Porque resulta que a veces los niños tienen mejor nota que los otros niños, que los demás niños, entonces hay un cuestionamiento ahí por parte del Mm. docente en relación a la adecuación. ¿Cómo debiera ser lo ideal? Gracias. No, gracias a ti. Primero, ahora tenemos un gran decreto que es el decreto 67 que tiene que también ser un piso de base para trabajar todo lo que tiene que ver con el sistema de evaluación y promoción escolar, ¿no? Dicho eso, el decreto 67 también tiene estrategias de evaluación súper interesantes que nos permitan a nosotros poder equilibrar aquello, ¿no? Darnos cuenta entonces que cómo podemos hacer que cuando esta modificación de la evaluación no sea en desmedro del grupo de quienes no acceden a ella, ¿no? Principalmente la evaluación tiene que venir determinada no en sí misma, sino que la evaluación es un final de una adecuación curricular hecha anteriormente. Para asegurarte de que esa evaluación sea justa,
¿no? Y no esté en esto de que los profesores digan, ah, pero es que la evaluación diferenciada o la adecuación de evaluación solo da buenas notas y hace que los chiquillos las pruebas sean más fáciles, y así estamos nivelando hacia abajo y no lo estamos preparando para el futuro, que son muchos de los discursos, ¿no? Que se dan y que son válidos también, como nosotros lo que queremos es asegurar los aprendizajes de calidad, yo tengo que asegurarme de hacer unas buenas adecuaciones curriculares, ¿no? Una vez que yo aplico ahí un buen proceso, por añadidura a la evaluación que se alinea a aquello, va a ser una evaluación justa, ¿no? Que no va a estar por sobre las competencias del estudiante, pero que tampoco van a estar en un piso tan bajo que finalmente tampoco reflejen de manera real cuál es el aprendizaje específico que el estudiante está teniendo, ¿no? Entonces, para que eso no ocurra, el plus está en identificar muy bien las adecuaciones que el estudiante a nivel curricular requiere, ¿sí? Si forjamos solo la evaluación como el proceso de adecuación, vamos a encontrarnos con esos elementos sin duda. Entonces, primero adecuamos curricular, implementamos diversificación en la enseñanza y la evaluación, por tanto, tiene que estar en consonancia con esto y va a ser una evaluación justa y de calidad, ¿no? Y real al proceso formativo. Eso, Gloria. Paula. Hola, buenas tardes. Respecto de lo que, hola, buenas tardes. Respecto de lo que plantea Gloria, yo creo que ahí es donde entra en juego lo que tú planteas del trabajo colaborativo, porque efectivamente las educadoras diferenciales generalmente somos cuestionadas porque nuestras evaluaciones arrojan resultados muy positivos en relación al resto del curso, pero es porque generalmente estas adecuaciones no se logran hacer en conjunto con los profesores. Entonces, Claro. cuando logramos hacer este trabajo colaborativo y tomar las decisiones conjuntas de acuerdo a los objetivos planteados y de acuerdo al tipo de evaluación, y se revisa la evaluación que se va a elaborar, que se va a aplicar al estudiante, entonces ahí no tendría por qué haber un cuestionamiento. Pero efectivamente cuesta mucho poder hacer estas reuniones de trabajo colaborativo donde podamos hacer estos procesos de reflexión y podamos Sí. hacer este trabajo tan potente que en realidad es necesario. Pero yo creo que ahí es donde hay que apuntar para que las educadoras diferenciales no seamos tan cuestionadas y los resultados de los chicos tampoco, porque efectivamente las notas de los chicos son ganadas por ellos, porque es lo que han logrado, pero sí tiene que ser un trabajo conjunto. Eso Sí, sin quiero duda, Paula. aportar. Sí, muchas gracias. Muy, muy importante tu aporte que acabas de hacer y también importante aquello que señalan también en el chat, ¿no, Paula? Que está muy a la línea de lo que dices tú, que tampoco tenemos que centrarnos la evaluación solo en la calificación, ¿no? Cuando nosotros miramos la estructura y la base del decreto 67, lo que es dar valor a la evaluación también formativa, ¿no? Que tenga la misma relevancia que aquella evaluación que la final, la de producto, la calificación, porque claro, si comparamos la evolución de aprendizaje solo desde un rango de nota, van a ocurrir, ¿no? Disparidades que a lo mejor uno los puede calificar de más justo o menos justo. Pero esto es todo un proceso y un engranaje, ¿no? Que tiene que venir determinado, ojalá, como dices tú, desde un trabajo absolutamente colaborativo, ¿ya? Entonces, quiero ver algunas preguntas que me hicieron en el chat, como para también dar ahí justicia a quienes han escrito, y déjenme ir bajando. Había visto, dice, bueno, el perfil está. ¿Cómo puedo identificar, me dice Daniela, si mi estudiante necesita PAI o PASI? Bueno, eso es algo que vamos a ver en el curso, ¿no? No te puedo dar muchas luces, pero también depende de las necesidades principales del estudiante, si el estudiante tiene o no una condición de discapacidad, todos esos elementos también a nosotros nos dan luces de cuál es, en este caso, el instrumento, el procedimiento, el programa que tenemos que utilizar, ¿ya? Eh, voy mirando el chat. Dice, ¿puede sugerir alguna, dice Alejandra, algunas estrategias para coordinar con familias que sean más efectivas que otras para socializar los diagnósticos? Em, estrategias que sean más efectivas para socializar los diagnósticos. Siempre, siempre yo promuevo que sea un proceso informado desde el principio y se ocupen todos los canales, ¿no? Porque también tenemos que hay familias que son mucho más cercanas al colegio, que uno puede acceder de mejor forma y más directo a ello, y hay otras familias que
no asisten nunca presencialmente al colegio, no, uno no tiene mucha comunicación con ellos. Siempre yo utilizo todas las vías. Una siempre comunicación por agenda, una notificación por correo, siempre una citación personal, no dejar siempre actas que refieran, se cita el apoderado, no asiste, no justifica o si justifica, siempre todo muy documentado. No te podría decir alguna estrategia específica, ¿no? Porque hay muchas que se pueden utilizar. Yo ocupo estas como para dejar siempre evidencia y respaldo, pero siempre que el trabajo no sea solo el momento de socializar el resultado, sino que sea siempre una comunicación de cómo va el estudiante, cómo está el seguimiento, qué estrategias se están poniendo en marcha, queremos evaluarlo, el por qué lo queremos evaluar, que haya una autorización al respecto, luego queremos socializar con ustedes los resultados, hay muchos elementos y van a variar también dependiendo de la realidad de las familias, pero en general yo siempre trato de hacer todas las vías posibles en la entrega de la información para asegurarme, ¿no?, que la familia en ese sentido esté al tanto. Y una estrategia para socializar los diagnósticos es como cuando a uno le enseñaban, cuando yo estudié en la universidad, siempre nos dijeron, una cosa es la elaboración del instrumento, que uno utiliza un lenguaje a lo mejor más profesional, ¿no?, con algunos términos más corte, ¿no?, específico, pero el momento de socializar los resultados, siempre entender que la familia requiere no solo de diagnóstico, sino que de una interpretación global del estudiante, no centrarnos solo en que el estudiante es un diagnóstico, sino en que en realzar los elementos que el estudiante tiene a nivel positivo y aquellos elementos que tenemos que trabajar, no mirarlos como dificultades ni como aquello que carece, sino como desafíos para trabajar, eh, entendiendo que los papás siempre comprenden no utilizar este lenguaje a lo mejor tan elevado, pero tampoco en un lenguaje, tampoco ¿cómo se dice?, sobreestimar a los papás, ¿no? Y entender que principalmente quienes conocen mejor a sus hijos son ellos mismos, entonces desde ahí dar voz a los padres, siempre socializar los diagnósticos desde la perspectiva humana, aunque eso suene muy básico, pero es crucial, que hay un otro que tiene que digerir el diagnóstico, tengo que asegurarme yo de que comprenda, ¿no?, lo que implica ese diagnóstico, pero que también no solo se vaya con que mi hijo es un diagnóstico, sino que mi hijo es un ser, que el colegio lo conoce bien, que el profesional lo está identificando, pero que tiene una condición o en este caso, diagnóstico específico, que más bien entender el diagnóstico como una hoja de ruta y no como una etiqueta. Yo eso te diría que ayuda muchísimo a la apertura de la familia, porque cuando se le habla de que no, su hijo tiene TEA, porque su hijo es TEA, porque su hijo es... Entonces, eso es mucho más complejo, yo creo que y también poco empático, ¿no? Desde ahí yo podría decir que usando esa estrategia ayuda mucho a que se socialice mejor el diagnóstico. No sé si entendí la pregunta, espero que sí, pero ahí va mi respuesta, ¿ya? Fabiola, la última pregunta para que ya pasemos al sorteo. Te escucho. iPhone de Fabiola. Sí, ¿ahí se escucha? Te escucho perfecto, cuéntame. Ya. Hola, buenas noches. Mira, mi Hola. pregunta es la siguiente. Enfocado en lo que es el proceso de evaluación, cuando se hace una adecuación curricular de un carácter más significativo, ¿esto debe ¿Mm? estar respaldado en el reglamento de evaluación En el del reglamento de colegio? evaluación en el colegio, claro, Ujú. eso tiene que estar declarado. Si se van a hacer, por ejemplo, adecuaciones curriculares, que las adecuaciones van a tener modificaciones en la evaluación, sí, tiene que en alguna etapa, en alguna parte del colegio, ya sea en su proyecto interno o en alguna normativa de atención a la diversidad, por ejemplo, determinar que se van a aplicar estas adecuaciones curriculares que impactan lo evaluativo, ¿no? Y en eso el decreto 67 es claro en determinar que, por ejemplo, hay colegios que han puesto esto, que a partir de lo que establece el decreto 67 se aplicará también diversificación al proceso evaluativo, dando énfasis a, y ahí el colegio tiene que declarar también cómo va a ir plasmando este nuevo decreto de evaluación. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Fabiola. Y gracias a todos quienes preguntaron, a quienes comentan en el chat, ¿ya? Sí, dice Sofía, ya son las 21 horas, sí, vamos a hacer el sorteo, no me paso más, para que vayan al sorteo y después se vayan a descansar. Yo solo quiero agradecerles mucho
el respeto, la participación y principalmente que estén aquí, porque eso habla de su compromiso que tienen con lo que ustedes hacen, que les gusta y aman lo que hacen, porque si no, no estarían aquí en este ratito. Así que nada, si nos volvemos a encontrar en algún momento maravilloso, si no, les deseo también que tengan un excelente año laboral, mucho ánimo, mucha fuerza en lo que hacen, porque trabajar en educación yo creo que es una de las más lindas profesiones que podemos tener. Así que para mí siempre es un gusto y un placer compartir con colegas. Así que nada, espero que haya servido también esta instancia de reflexión. Los dejo con Grecia para que empiecen a hacer todo el proceso de el sorteo y mucha suerte a todos para que puedan ojalá y salir ganadores. Y o lo espero a quien salga ganador en el curso. Que estén muy bien. Grecia, te dejo ahí la palabra. Les damos las gracias por su participación en el seminario de hoy. También agradecemos a la expositora Natalia Tapia por su presentación. Súper. Que estén muy bien.